libro de Génesis y continuando con la historia de José. Así que vamos al libro de Génesis, capítulo 43, y el título de esta mañana es Dispuesto a cambiar, o mejor dicho, en forma de pregunto, ¿dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto realmente a cambiar? Génesis capítulo 43. Estamos llegando ya al final de esta historia y ya estamos llegando a la cúspide, al desarrollo final de la historia de José y este precioso episodio en la Escritura. Pero aquí encontramos como el hambre en la tierra era muy grande y Jacob se ve obligado a enviar de nuevo a sus hijos a Egipto a buscar alimento. Así que como capítulo tiene 34 versículos, no vamos a leerlo ahora, iremos leyendo porciones a lo largo de esta mañana, pero sí que quiero leer un versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver este versículo con Génesis capítulo 43? Encontramos en Génesis 43 tres escenas distintas, como si de una película se tratara. Tenemos la conversación entre Jacob y 10 de sus hijos. Tenemos la conversación entre los hijos y el mayordomo. Y tenemos la conversación entre los hermanos y José. Tres escenas distintas. Y las tres nos muestran tres cambios necesarios. Ahora bien, en la vida cristiana, Dios ejerce un cambio fundamental en todos nosotros en el momento de la salvación. Como hemos dicho, nos sacude, nos transforma. Y en el momento mismo en el que somos salvos, las cosas viejas pasan atrás. La vida vieja queda atrás y nos da una vida nueva. ¿De acuerdo? Y como es una vida nueva, hay una nueva y una vieja, lo cual hace distinta a la anterior, la hace vieja, ya la caduca, ¿de acuerdo? Y nos transforma. Pero también entendemos y vemos en la Escritura y en nuestra vida cómo esa vida vieja queda atrás, sí, pero hay un constante cambio y crecimiento en la vida cristiana, a lo que llamamos santificación progresiva. ¿De acuerdo? Somos santos positivamente porque somos hechos santos ante Dios, porque tenemos la justicia de Cristo en nosotros, somos santificados, pero a su vez hay una constante limpieza, purga o purificación de nuestra persona. ¿De acuerdo? Y el Señor Jesucristo va tratando con nosotros y en la medida que vamos tomando estos pasos de fe, vamos cambiando y vamos siendo edificados a imagen de Cristo. ¿Verdad que sí? Y esto es un crecimiento espiritual y un desarrollo a ser más como Él es. Y estos cambios son fundamentales y son necesarios. Y abarcan, por ejemplo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, así como tantos otros aspectos. Y todo ello debe cambiar. Dios va mostrando y nosotros vamos cambiando. Que te quede bien claro, tú, yo, tenemos que cambiar. Y tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A cambiar. A cambiar. Nadie es perfecto en esta mañana. Yo el primero. Nadie es perfecto. Lo cual indica automáticamente que vas a tener cosas que vas a tener que cambiar.
sí o sí. Y cuando la palabra de Dios, cuando Dios usa la palabra, la predicación, un hermano, para redarguirte, para corregirte, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que cambiar. Y Dios usará diferentes circunstancias, dificultades, enseñanzas o situaciones para nuestro desarrollo o crecimiento espiritual. Y esta no es solo una realidad en el Nuevo Testamento, como vemos aquí, sino a lo largo de toda la Biblia. De hecho, a lo largo de toda la historia de la humanidad. No hay persona que sea perfecta en la Escritura, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aún uno. Ni siquiera José o Daniel, dos ejemplos donde la Biblia decide no dar ninguna tacha, fueron perfectos. Ellos tienen que cambiar también. Y de hecho es que esta mañana veremos cómo José también tiene que cambiar algunas cosas en su vida para poder avanzar, para poder proseguir. Y hay veces que las situaciones que nos llevan al cambio son consecuencia de nuestras malas decisiones. Y otras son las circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Yo me puedo equivocar y se me puede decir que me he equivocado y yo debo cambiar un patrón, una mala manera de hacer y debo crecer. O Dios puede usar circunstancias que no me he buscado, sencillamente son circunstancias de la vida que me ayudan a mí también a cambiar interiormente para confiar más en el Señor Jesucristo. Pero ambas revelan que tienes que cambiar, sí o sí. No hay otra alternativa. Pero ambas requieren humildad y una reacción acorde a la palabra de Dios para que el cambio sea para mejor. Así que cuando Dios envía algo a tu vida, o tú provocas algo en tu vida que requiere un cambio, si tú reaccionas bíblicamente, ese cambio va a ser para mejor. Sin embargo, si tú decides reaccionar no bíblicamente, y es muy posible que sea así también, porque muchas veces reaccionamos de la manera precisamente errónea, cambiamos, pero no para mejor, sino para peor. Así que todos debemos cambiar. Necesitamos humildad y corresponder a la palabra de Dios para cambiar para bien. ¿Sí? Cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, no acaba de funcionar, y pues en la liga siempre hay 4 que están, creo que son 4, ¿no?, que bajan para abajo, a segunda división, 3 me dicen por ahí. 3 equipos que no funcionan. Normalmente esos 3 equipos que no funcionan suelen cambiar entrenadores para ver si antes de que acabe la temporada pueden cambiar el funcionamiento del equipo. Y buscan un entrenador nuevo que traiga cambios al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo no funciona. Incluso cuando un equipo de fútbol alcanza la excelencia en el juego, incluso a final de temporadas hay fichajes y hay gente que sale, hay cambios y han llegado allá arriba, pero como dice el refrán, ¿no?, renovarse o morir, ¿vale? ¿Por qué se hacen cambios? Porque siempre se busca mejorar un poco más. Queremos siempre mejorar un poco más. Así que todos tenemos que cambiar. ¿Has pensado una vez en conducir cuando conduces? Eso recuerdo que me lo dijeron en la autoescuela. Cuando tú conduces es un constante redireccionamiento. Tú vas en línea recta, pero el coche no va en línea recta. Te vas a tirar para aquí. ¿Qué es lo que haces? Gira por delante para otra banda. Ya para otra banda. Y siempre estás redirigiendo el coche. Cuando te vas mucho, das un volantazo, ¿verdad? Para estar de nuevo en el centro, ¿cierto? En la vida es lo mismo. No hay nadie que vaya a ir siempre recto. La perfección no existe. Es nuestro, queremos ir entre los 2 carriles o entre las 2 rayas. Queremos mantenernos en un sitio salvo, pero siempre hay que estar cambiando cosas, redirigiendo nuestra vida.
Al entender esta realidad y al entender que para eso necesitamos humildad, nos va automáticamente a colocar en un lugar seguro para cambiar. Si tú te crees que sabes conducir el coche y te da igual estar de no, yo estoy bien, al final te vas a estrellar. Que se aparte los de mi lado, que se aparte de mi lado, pero al final te vas a estrellar. Si tú eres humilde, vas a decir, me tengo que ir al medio. Yo tengo que vigilar por mi parte. Voy a conducir como corresponde. ¿Sí? El creyente tiene que actuar igual. Ten en cuenta que siempre van a haber cosas que tienes que cambiar. Y para ello necesitas humildad, mansedumbre y seguir la palabra de Dios. Nunca te creas ser algo que no eres. Nunca te creas ser tan perfecto que no necesitas cambiar, ni escuchar consejo, ni escuchar corrección. Así que, para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, necesitamos cambios, muchos cambios. ¿Estás dispuesto a ser cambiado por Dios? ¿Estás dispuesto a ser cambiado por Dios? Y si tú respondes afirmativamente, yo te pregunto, ¿seguro? ¿Seguro que es así? ¿Seguro que dejas la puerta abierta para que Dios te cambie? ¿Seguro que no hay orgullo en tu corazón para que Dios te cambie? ¿Seguro que estás dejando que la palabra de Dios, que la predicación de la palabra, que la exhortación de los hermanos te cambien? Así que tenemos primeramente a Jacob y los hermanos de José. Y si tú lees Génesis, te darás cuenta que del 27 al 36, capítulo 27 al 36, Jacob es un personaje principal. Y el libro de Génesis se enfoca en la persona de Jacob. Pero en el 37 queda relegado a un segundo plano, hasta que finalmente vuelve a aparecer en el capítulo 42, como vimos hace unas semanas. Pero los primeros 14 versículos del capítulo 43, Jacob vuelve a aparecer en la escena principal. Y lo encontramos en una conversación con 10 de sus hijos. Y en estos versículos vamos a darnos cuenta cómo Jacob necesita perdonar, necesita olvidar y necesita dejar de lado sus favoritismos. En otras palabras, necesita cambiar ciertos aspectos. Así vas a ver, la letra A, las circunstancias. Versículo 1 y 2, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo a su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Así que unos años antes, pues unos 7, 8, 9 años antes, más o menos, casi 10 años, Dios muestra a Faraón que iba a haber una gran hambre en la tierra, siguiendo a 7 años de gran abundancia. ¿De acuerdo? Así que José interpreta el sueño, a Faraón pone a José a cargo del reino, solamente por detrás de él, y José se encarga de guardar todo aquello que la tierra producía. Tan grande era el número que no había número jeroglífico posible para describirlo. Así que son 7 años de gran abundancia, pero ahora vienen los 7 años de gran pobreza, de sequía, de no hay grano, no hay comida, ¿de acuerdo? No hay grano. Pero sabemos que Egipto tenía comida y el resto de los países no tenían comida, eran pobres. Y Egipto estaba preparada, pero el resto no lo estaba. Así que toda esta abundancia, en la cual, imaginaos el primer año de abundancia en Canaán, pues la tierra produce a montones.
¿Y qué es lo que hace la gente? Pues vivir bien, disfrutar. Y el siguiente año, otra vez igual. Y el siguiente año, otra vez igual. Ahora, ellos no saben que va a haber sequía, va a haber hambre. Así que son 7 años donde la tierra disfruta de gran abundancia. Pero viene el primer año escasez. Y de repente, toda esa abundancia que nadie ha guardado, nadie se ha preparado y están sin nada. Así que poco a poco el grano va menguando, desaparece. Jacob envía a sus hijos, vuelven sin Simeón. La comida que han traído se acaba. La lluvia no llega, sigue en sequía, primer año. Segundo año, la cosa empeora. Las circunstancias se vuelven más complicadas. Así que Jacob decide tener que enviar de nuevo a sus otros hijos porque la situación no dejaba más que empeorar. Ahora sí, en estrecho, la situación es muy complicada y tanto que los lleva al límite, pero Jacob no estaba puesto en estrecho necesariamente por el hambre. Porque si os acordáis, Jacob era alguien que era rico. Tenía muchas posesiones. Solo lo que necesitaba era ir a comprar y ya está. ¿Os acordáis en Génesis 32 cuando Jacob se va a enfrentar a Esaú, su hermano? Y tiene miedo porque, por supuesto, él le hace una mala jugada a Esaú y está años con Labán, 21 años, si no recuerdo mal, con Labán. Así que vuelve y ahora tiene 4 esposas, tiene hijos y escucha que Esaú va a encontrarle. Ahora, él se fue casi huyendo de Esaú, pensando que su vida corría peligro, y de hecho es que su vida corría peligro, y ahora vuelve y escucha que Esaú le va a encontrar. Así que ese peligro de nuevo se pone enfrente suyo. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Dice la Biblia que toma, como dice esta gente, dice, tomó de lo que le vino a la mano, es decir, lo primero que pilló, ¿de acuerdo? Y le da, y le ofrece, mejor dicho, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, aparte de camellas, vacas, asnas y borricos. Es decir, y dice lo que le vino en mano. Lo primero, mira, todo esto aquí para Esaú. Era rico, no era alguien pobre. Así que lo único que tenía que hacer a Jacob era coger parte de lo que tenía, que sí que es verdad que iba a menguar su riqueza, pero simplemente comprar alimento. Pero vemos que Jacob estaba puesto en estrecho. Dice 43:3, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. A Jacob no le costaba enviar a sus hijos, lo que le costaba era escuchar esas palabras. Tenía que desprenderse de alguien y él no estaba dispuesto a ello. Judá le dice, aquel hombre nos dijo que debíamos volver con nuestro hermano menor. Y Jacob responde, versículo 6, dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando varón que teníais otro hermano? Aquí está lo que realmente le cuesta a Jacob. Versículo 42, capítulo 42, versículo 4, dice, mas Jacob no envió a Benjamín, la primera instancia, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y el 38 dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si lo aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Qué es lo que ocurre aquí con Jacob? Como dice este autor, cuando Jacob perdió a su hijo favorito, José simplemente lo sustituyó por otro ídolo, Benjamín. Por eso se demoró en enviar a sus hijos de vuelta a Egipto. Tenía miedo de perder a Benjamín. Tenía miedo de desprenderse de su ídolo. Jacob se vio impedido de tomar la decisión correcta porque su corazón estaba aferrado
a aquello que no debía aferrarse. Y esa actitud puso en peligro a toda su familia. Necesitaba un cambio de actitud. Y es posible que tú también estés aferrado a un ídolo que hace, que evita que tú avances en tu vida espiritual. Quizás hay algo que no quieres dejar ir y Dios te está empujando en una situación o mediante una situación a tomar una decisión, pero porque hay algo que te está agarrando ahí como hierro candente, no estás dispuesto a dar ese paso. Quizás hay algo en tu matrimonio, en tu vida espiritual, en tu familia, en la iglesia. Hay áreas que uno debe desprenderse para poder tomar decisiones correctas. Así que, ¿qué es lo que hace Jacob? Toma una decisión. Versículo 11 a 14. Entonces Israel, su padre Jacob, les respondió: pues que así es, hacedlo. Versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Así que Jacob tiene que decidir y decide entre aferrarse a su ídolo, y no quiero que Benjamín vaya, no sea que perezca, no sea que vuelva y todos perezcamos, o dejar ir a Benjamín y confiar en el Dios omnipotente, y sea lo que Dios quiera. Así que después de la conversación con Judá, Jacob toma la decisión y decide dejar ir a Benjamín y confiar en ese Dios omnipotente. Ahora, ¿no es esa la decisión, la misma decisión que nosotros debemos también tomar? Dejar de aferrarnos a esos ídolos, a esas inclinaciones del corazón que nos gustan, que nos atrapan, y decir: ¿sabes qué? Voy a poner a Dios primero en mi vida. Voy a confiar en el Dios omnipotente. Y como dice Ruth, y si perezco, Esther, perdón, y si perezco, que perezca. Esa es la actitud que necesitamos, confiar en Dios. Y ese es el cambio que Jacob tomó en ese momento. Ahora bien, pregúntate, ¿qué es lo que llevó a Jacob llegar a esa situación, a esa decisión, a ese cambio? Un hambre extrema. Dios tuvo que traer un hambre extrema en la vida de Jacob, no solo para preservar al pueblo, también para tratar con él. Una dificultad para que Jacob soltase sus favoritismos, que tanto estrago había causado a su familia, y aferrarse a Dios. Número 2. Los hermanos de José y el mayordomo. Del 15 al 25, por supuesto, tenemos esta conversación entre Jacob y los hermanos. Finalmente Jacob decide ir a Benjamín, a enviar a Benjamín y con sus hermanos. Llegan a Egipto, y llegan a Egipto, los ve José, y José envía a mayordomo, y el mayordomo le dice: venid aquí a casa de José, y aquí vais a estar. ¿De acuerdo? Así que vemos del 15 al 25, hay una escena donde están los hermanos y el mayordomo. Estos hermanos marchan hacia Egipto con presentes de lo mejor y de lo poco que queda en la tierra de Canaán, y llevan además el doble dinero. Recordáis que el siervo les puso el dinero que habían pagado en los costales, y llegan al mesón y se encuentran: ¿qué se está pasando aquí? Yo tengo dinero, tú no tienes dinero. Así que, ¿qué ha pasado? Tiene una incógnita. Vuelven a su tierra, y ahora vuelven con el dinero y el dinero extra para comprar más alimentos. No sea que haya habido un error y nos metamos en un problema todavía mayor. Así que
Jacob les dice que lleven doble dinero y además lleven productos de la tierra. Y José, al llegar ellos a Egipto, ve a sus hermanos y también reconoce a Benjamín. Así que realmente vemos el cambio, versículo 1 y 2, perdón, versículo 15 creo que es, donde ya vemos que han cambiado ellos. Esta cita está errónea aquí, no voy a estar aquí, pero ya vimos que ellos habían cambiado, en cierto modo, habían mostrado unos cambios, unas diferencias. No eran aquellos hermanos envidiosos y burlones que vendieron sin piedad a José, sino que ahora mostraban arrepentimiento, humildad e incluso valentía. Y algo había cambiado. Ahora, ¿qué produjo ese cambio? Ese cambio fue producido, como vimos ya, por la culpa. ¿Os acordáis que ellos fueron llevados a la cárcel por 3 días? Y la Biblia menciona que esto nos viene por lo que vimos, por lo que hicimos a nuestro hermano. Estaba siempre frente a ellos. Había culpa. Y para que la culpa produzca cambio, se necesita humildad y verdadero arrepentimiento. Humildad y verdadero arrepentimiento. Si no, la culpa no llega a ningún sitio. ¿Qué está en ello? Un corazón endurecido podría haber olvidado fácilmente a José. Si ellos hubiesen hecho esta acción, vender a José, y se hubiesen olvidado, realmente un corazón duro, hubiesen pensado otra cosa. Esto no viene porque sí, esto viene por cualquier circunstancia. Pero José no hubiese estado en su mente. Pero no tenían un corazón duro. Sabían perfectamente. Su conciencia era muy punzante en su corazón. Y no fueron no fueron orgullosos, sino que fueron sinceros. Fueron humildes. Un corazón que se duele por el pecado no encontrará paz hasta que encuentre perdón. Como David dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Y el hecho es que rectificar, como dice el refrán, es de sabios. Rectificar es de sabios. Ahora, para rectificar y ser sabio, ¿se necesita qué? Humildad y mansedumbre. Así que la actitud de los hermanos no se parece en nada a la que encontramos en Génesis 37. Hace una lista, como está aquí. Aborrecían a José, le tenían envidia, no podían hablarle pacíficamente, se mofaban de él, conspiraron contra su vida, le vendieron a esclavitud y además mintieron a su padre. Génesis 37. Pero vamos ahora y vemos cómo reconocen su culpa, a pesar de que no aparezca indicado así, palabra por palabra. Vemos cómo ellos ante Dios, esto no viene porque somos culpables. Se ven a sí mismos culpables, su pecado está ante ellos, interceden entre ellos. Vemos como Rubén y como Judá en mayor grado lo hacen. Tienen a Dios en cuenta y además Judá destaca entre ellos. No es este grupo, sino es un grupo distinto. Algo ha cambiado. Ahora, es digno de mencionar a Judá, y lo digo porque es importante, porque si os acordáis, ¿quién era el primogénito de los 12 hijos? Rubén. ¿Qué es lo que hizo Rubén que le lleva a desgracia, o que entra en desgracia? Se acuesta con Bila, la esposa, una de las esposas de su padre, y comete aberración a ojos de Jacob. Así que, de algún modo, pierde el privilegio de su primogenitura. ¿Quién viene después? Rubén, Simeón y Leví. ¿Qué es lo que hacen Simeón y Leví, hijos de Lea? ¿Qué es lo que le ocurre a Dina, hermana de Simeón y de Lea? Y Simeón y de Leví. Se vengaron. ¿Os acordáis que Siquem, hijo de Hamor, con H, se enamora de ella y la deshonra? Pero después su corazón se apega a ella en gran manera y quiere casarse con ella, pero ya la ha deshonrado.
Así que hace pacto, entre comillas, con Israel, con Jacob y con su familia, y proponen entrelazar relaciones, y unos, los de Amor, los de ese reino, deciden asociarse con ellos para apoderarse de todo lo que ellos tienen, a condición de ser todos los hombres circuncidados. Y dice la Biblia que al tercer día, cuando el dolor era más agudo, Simeón y Leví, hermanos de Lida, grandemente ofendidos por lo que había ocurrido, entran y matan a todos los hombres en una ciudad indefensa. Y Jacob dice que se ha vuelto abominable a ojos de todo ese pueblo, de toda esa área, por culpa de lo que Simeón y Leví habían hecho. Así que Rubén queda apartado, Simeón y Leví quedan apartados, y ahora viene Judá. Y Judá, vemos que cambia drásticamente. Y de ser parte de aquí, se convierte a ser una imagen de un cambio excelente, de una transformación sin igual. Cuando llegamos al final del libro de Génesis, vemos como Jacob bendice a sus hijos, bendice o maldice a sus hijos. Judá se lleva la mejor parte, porque el cambio que hace él es magnífico. Hasta llegar al punto más adelante donde él intercede por Benjamín, poniendo su vida en rescate, y nos habla de la figura también de Cristo. Y es desde la familia de Judá que viene el Mesías, no viene de la familia de José. Curiosamente, cuando José era aquí entre hermanos el más recto, pero no viene de su familia, sino que viene de la familia de Judá. Pero ahora encontramos este tipo de hombre, este cambio, y vemos como estos hermanos hacen un ruego al mayordomo, porque se ven llevados a la casa de José, y esto es una encerrona. Esto no hace sentido para nada. Aquí hay gato encerrado. Aquí nos meten en la casa para apresarnos y hacernos todos siervos. Tienen miedo, tienen temor. Están en tierra desconocida, en un lugar lejos de casa, fuera de posibilidad de defenderse. Si este Señor nos mete en la cárcel, de aquí no salimos. Estamos atrapados. Estamos entre la espada y la pared. Así que con temor, con las piernas temblando, van al mayordomo y le explican qué es lo que ha ocurrido. Y dicen, mira, es que vimos a comprar, no somos espías, vimos a comprar. Y compramos y nos fuimos, y allá al mesón vimos que había dinero, y después vimos que había todo, el dinero estaba todo devuelto, y aquí lo traemos, y traemos más dinero para comprar. Intenta como explicar su situación. Ay, Señor nuestro, dice el versículo 20, nosotros descendimos a comprar alimentos, y aconteció que cuando abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, y lo hemos vuelto a traer con nosotros junto con otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Entonces el mayordomo, ¿qué es lo que hace? Los calma. Tranquilos, no os preocupéis, yo cogí el dinero y yo os lo devolví. Así que no os preocupéis, está todo bien. El mayordomo se encarga de acomodarlos, de dar comida y de asentarlos para que tuviesen un tiempo de descanso y una buena comida con José cuando llegase. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. No sabemos si el mayordomo sabía que eran los hermanos o no, la Biblia no especifica, pero sí que sabemos que el mayordomo estaba bajo la orden de José de cuidar a sus hermanos. Tenemos a Judá, y ya hemos mencionado un poquito antes cómo él era. Vamos a leer el versículo 8 al 10. Dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Este cambio de actitud que vemos en Judá, que he mencionado antes,
contraste también con el de Rubén. Porque Rubén toma una decisión similar. Pero él dice, si algo ocurre con Benjamín, toma a mis 2 hijos y sacrifícalos. Es como que, ¿qué culpa tienen los hijos, no? Es como que, pobres hijos, papá, ¿qué dices? Pero ¿qué es lo que hace Judá? Judá se responsabiliza él mismo. Yo te responderé por él. Yo soy responsable. ¿Cuán fácil es responsabilizar a otros por nuestras malas decisiones? Qué fácil es culpar a otros. Qué fácil es echarle la culpa a otros. Cuán difícil es ponerlos nosotros mismos como en primer lugar. Responsabilizarnos y no buscar un culpable. Y finalmente, número 3, tenemos esta relación entre los hermanos de José y José. Y es la última parte del capítulo, donde, versículos 26 al 34, donde donde los hermanos traen un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Productos que en Egipto no había en gran abundancia. A pesar de haber hambre, todavía estaban disponibles, había aguas que producían, había abejas que producían, y a pesar de ser en poca cantidad, todavía pueden llevar algo a estos para poder intercambiar. Pero ¿cuáles fueron las primeras palabras de José a sus hermanos? Dice, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y tras la respuesta afirmativa, y al ver a su hermano Benjamín, José añade, ¿es este vuestro hermano de que me hablasteis? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Pero hasta aquí llega José. Y dice que sus entrañas se removieron. Ya no aguanta más. No quiere darse a conocer todavía, pero ya no aguanta más. Así que, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo y se va a su cuarto a llorar. Su mente, sus sentimientos funcionan al 100%, están al 150%, están las máquinas sobrecargadas. Todos esos años de abandono, de frustración, de pesar, de dificultad, lejos de su familia, lejos de su padre, lejos de su madre, lejos de su hermano. Todos esos momentos que no pudo experimentar están a flor de piel. Y José sale, sus entrañas se han removido. Y José también tenía algún cambio que hacer. Porque tenía que dejar esa frustración detrás y dar lugar, la oportunidad al perdón. A veces tranquilizamos nuestra conciencia diciéndonos a nosotros mismos que estamos bien, aunque está bien perdonar a alguien, pero no necesariamente olvidar lo que hizo. Pero eso es antibíblico. La Biblia dice, como había mencionado esta mañana, que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y Cristo nos ha perdonado de todas nuestras ofensas. Y mientras unos se convencen de que han perdonado sin olvidar, otros ni siquiera pretenden haber perdonado. No queremos perdonar, es demasiado grave, es demasiado fuerte. Solo queremos apartar esos pensamientos, olvidarlos, aquellos que nos han agredido, nos han hecho daño, y hacer como si no existieran, ignorarlos. Queremos olvidar para no tener que perdonar. Y quizás fue un poco lo que ocurrió con la vida de José. ¿Cómo se llamaba el hijo de José? Génesis 41, versículo 50 dice, nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y quizás José necesitaba una oportunidad para perdonar. Y Dios no quería dejarle viviendo así, sino que provee
la oportunidad perfecta para que esa relación pudiese ser restablecida. Dios tenía ese plan distinto. Quería cambiarlo, quería que él fuese más como Dios. Y a veces es más fácil cortar con alguien que buscar el perdón. Pero ¿qué hemos dicho esta mañana en la escuela dominical? Que debemos tratar los problemas bíblicamente. No debemos huir de ellos. Debemos afrontarlos. Debemos buscar la posibilidad de encontrar ese perdón, de buscar la restauración. Así que hoy hemos visto cómo Dios usa el hambre para cambiar el corazón de Jacob y así confiar en Dios. Dios usó la culpa para cambiar el corazón de los hermanos de José, y Dios usó el arrepentimiento de sus hermanos para cambiar a José y así encontrar el camino al verdadero perdón. Así que para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, necesitamos cambios, muchos cambios. Y la pregunta, ¿estás dispuesto a ser cambiado por Dios? Asegúrate de que estás dispuesto a que Dios te cambie. No seas reacio, humíllate ante Él, confía en Él, huye de esos ídolos. No huyas de Dios, sino acércate a Él. Señor, te pido que te bendigas tu palabra, corazón y